Dar las gracias a María Argentina y a todos los miembros de SQM EHS Galicia por venir y por darnos esta charla informativa y preventiva. Muchas gracias a FOU por darnos esta oportunidad. Yo creo que este micrófono no va... O el problema es el mío. Vamos a ver. Gracias a FOU por permitirnos estar aquí esta tarde y explicarles un poquito lo que es la sensibilidad química múltiple. Ven que estamos varias personas afectadas con nuestras mascarillas en este momento. Quiero dar las gracias también, antes de empezar, a dos personas que han venido desde un poquito más lejos, que han venido desde Ferrol, y le tengo que dar las gracias por estar aquí hoy. Bien, dicho esto, vamos a empezar. Me pones por favor la primera. Y voy a explicarles primero lo que no es una sensibilidad química múltiple. No es una enfermedad rara, no es una enfermedad con la que se nace, no es una enfermedad contagiosa y no es una enfermedad psicológica. En realidad la sensibilidad química múltiple es una enfermedad de las consideradas emergentes. Yo no domino esto del micro, creo que lo voy a hacer sin micro. Es una enfermedad de las denominadas emergentes. Cada vez es más frecuente, cada vez hay más casos. No nacemos con ella, es una enfermedad adquirida. Y es importante que sepan que cualquiera de nosotros puede estar afectado en un determinado momento de su vida y puede adquirirla en un determinado momento de su vida. El hecho de que llevemos mascarillas no es porque sea una enfermedad contagiosa, porque podamos contagiar a alguien. Nosotros llevamos las mascarillas simplemente para protegernos de todos esos productos químicos que generalmente llevan ustedes, o puede haber, por ejemplo, en este local, o sea, productos de limpieza, las colonias, los detergentes, todos esos productos. El hecho de que llevemos la mascarilla no es por el hecho de que sea una enfermedad contagiosa, que no lo es, sino que es para nuestra protección. Decirles, porque en algún momento nos habrán visto sin las mascarillas. ¿Por qué es esto? Por una razón muy sencilla. Muchos de nosotros ni siquiera toleramos el material del que están hechas las mascarillas. Entonces, a veces nos vemos obligados a restringir el uso de esas mascarillas a momentos, por ejemplo, como este, en el que va a haber un mayor o menor grupo de gente, ¿sí? Y donde podamos tener más contacto con esos productos químicos. Pero a veces el propio hecho de que sean las mascarillas con un material que nos puede provocar problemas, pues hace que no siempre podamos ponerlas. Bien, y les decía, no pasa todavía, ¿no? Les decía también que no es una enfermedad psicológica. Esto es importante. Según van avanzando los estudios sobre sensibilidad química múltiple, se va viendo que efectivamente es una enfermedad orgánica. Cada vez hay más estudios que lo demuestran. No se trata de una enfermedad ni psicológica ni psicosomática. Es una enfermedad orgánica con unos síntomas muy claros y con unos problemas muy claros. Ahora sí, pasan la siguiente, por favor. Se nos denomina los centinelas de la vida. ¿Por qué se nos denomina los centinelas de la vida? Pues porque se nos compara a esos canarios que antiguamente utilizaban en las minas para detectar el grisú. Cuando el canario enfermaba, los mineros salían de la mina y eso evitaba su muerte, ¿vale? Era la vida para ellos. ¿Qué les estamos avisando a nosotros, los enfermos de sensibilidad química múltiple? Les estamos diciendo que no pueden seguir viviendo en contacto con todos esos productos químicos, que hay que poner freno a eso, porque si no,
cada vez va a haber más gente afectada y cada vez va a haber más casos. Entonces, por eso se nos denomina centinelas de la vida, al igual que se denominaba a aquellos canarios antiguamente. Les decía al principio que la sensibilidad química múltiple es una enfermedad adquirida. Como ven, se trata de una enfermedad crónica, compleja, persistente, multisistémica y muy incapacitante. Sus síntomas son reproducibles con la exposición química repetida y lo que ocurre sencillamente es que perdemos la tolerancia a los productos químicos. Es decir, estamos hablando de una enfermedad adquirida en un determinado momento de nuestra vida. Hay un antes en el que tenemos una vida normal, en la que toleramos esos productos químicos, y en ese momento en que adquirimos la enfermedad se convierte en un después en el que ya no toleramos esos productos. Vuelvo a decirles, tienen que tener muy claro que nos puede pasar a cualquiera, que no estamos hablando de una enfermedad rara, estamos hablando de una enfermedad emergente que cada vez es más frecuente en todo el mundo y que cualquiera puede estar afectado en un determinado momento de su vida. Y además, con cada exposición, una vez que adquirimos la enfermedad, con cada exposición se van a producir nuevos síntomas y cada vez que nos exponemos a esos productos vamos a desarrollar síntomas de la enfermedad y a niveles por debajo de los considerados, de los rangos establecidos como límite de exposición profesional. ¿Me pasamos a la siguiente, por favor? ¿Cómo se adquiere la sensibilidad química múltiple? Bien, la sensibilidad química múltiple se adquiere por exposición a los productos químicos. Esa exposición puede ser única o reiterada. Las exposiciones únicas son típicas de los accidentes de trabajo, los accidentes laborales por exposición, pues imagínense, a un vertido de algún tipo, que fue en mi caso, fue un vertido de gasoil en el centro de trabajo. En enero hizo 12 años, si mal no recuerdo. Entonces, esa exposición puede ser única, típica principalmente de esos accidentes de trabajo, o bien por exposición reiterada a los productos químicos. No sé si tendrán gente ahora, un poquito más tarde. Quería comentarles que estábamos hablando de que la sensibilidad química múltiple es una enfermedad adquirida y que se puede adquirir por una exposición única o reiterada a los productos químicos. La exposición única es típica de los accidentes de trabajo. Por ejemplo, vertidos de alguna sustancia química en el centro de trabajo. Y la exposición reiterada son esas pequeñas dosis a largo plazo. Verán, aquí me voy a detener un poquito más. Estamos hablando de pequeñitas dosis a largo plazo. ¿Qué significa esto? Significa que vivimos en una sociedad que trata con productos químicos absolutamente todo. Sus alimentos, el agua, la ropa que viste, los productos de aseo y de limpieza, y que contamina hasta el aire que respira. Entonces, todos esos productos químicos los va absorbiendo nuestro organismo. Son esas pequeñas dosis a largo plazo. La toxicología clásica no estudiaba los productos conjuntamente, estudiaba cada producto por separado y se tenía la idea de que a mayor dosis, mayor efecto. Sin embargo, eso no es así a día de hoy, porque a día de hoy hay multitud de exposiciones por todas esas vías de las que les estaba hablando: alimentos, agua, productos de aseo, productos de limpieza, la ropa que vestimos. En cada una de esas cosas van esos productos y nuestro organismo va absorbiendo todos esos productos. Entonces no podemos seguir pensando
en esa dosis, en ese efecto dosis-respuesta. De a mayor dosis, mayor efecto. Eso hoy en día no es así. Además, en nuestro organismo se produce un efecto cóctel de todos esos productos. Interaccionan esos productos entre sí. Les decía, nos llegan por múltiples vías, se acumulan en nuestro organismo y constituyen nuestra carga química. Y esa carga química va aumentando. Si hablamos de los alimentos están tratados a día de hoy, pues bueno, ya se pueden imaginar los pesticidas, herbicidas, fungicidas, acaricidas, conservantes, colorantes, todo lo que ustedes quieran. El agua en principio, pues bueno, metales pesados, los acuíferos que están contaminados por esos mismos agrotóxicos, por esos pesticidas, por esos herbicidas, por todas esas cosas. Pero también la cloración del agua, la propia cloración del agua, produce, al contacto con la materia orgánica, produce trialometanos, que también son malos para el organismo. Luego, si hablamos de la ropa que vestimos, bueno, hoy en día ya casi nadie utiliza tejidos naturales. ¿Dónde quedó el lino? ¿Dónde quedó el algodón? ¿Dónde quedó la lana? Hoy casi todo es sintético. Eso está en contacto con nuestra piel. Nuestra piel no diferencia lo bueno de lo malo. No dice, a ti te dejo pasar y a ti no. Todo eso se absorbe a través de nuestra piel. Y esa ropa, hoy en día, muchas veces viene de países asiáticos y viene en enormes contenedores y tiene que venir tratada para llegar en buenas condiciones a otra parte del mundo. Aparte, la ropa la tratan con retardantes de llama, por ejemplo. Cuando van ustedes a un comercio, ahora hoy en día, cuantísimas veces van a coger una prenda de ropa y huele a colonia que apesta, o sea, le han estado echando el fli-fli para que aquello huela bien. ¿Pero por qué tiene que oler bien? Porque no son tejidos naturales, porque en cuanto están en la tienda, el olor a lo mejor es insoportable, entonces tienen que coger y eliminar, entre comillas, porque no están eliminando el olor, lo están enmascarando con otro producto químico. Luego, si hablamos de los productos de limpieza o de los productos cosméticos, fíjense que bajo el epígrafe fragancia, cuando ustedes le dan la vuelta al envase y ven lo que contiene y dice fragancia, bajo el epígrafe fragancia hay cientos de sustancias que no sabemos lo que son, porque los fabricantes no nos lo están diciendo, y no nos lo dicen porque están amparados en el secreto comercial. Entonces, en cada uno de esos productos puede haber cientos, solo con que diga fragancia, puede contener cientos de productos. Miren, en el año 2005, creo recordar que Greenpeace solicitó un informe denominado O de tóxicos, en el que analizó 36 perfumes y aguas de colonia que había en el mercado en ese momento, de marcas muy conocidas. Lo llevó a un laboratorio independiente holandés y lo que encontraron es que prácticamente todas esas marcas tenían ésteres de talato y tenían almizcles sintéticos. Y eso se lo están poniendo en la piel y la piel lo está absorbiendo. Yo les decía, nuestra piel no diferencia, esto es bueno, esto es malo, a esto lo dejo pasar porque es bueno y a esto no lo dejo pasar porque es malo. No es así. Nuestra piel no hace esa diferencia, por lo tanto, a través de nuestra piel todo eso se está absorbiendo y se absorbe a través de la ropa, a través de los cosméticos. Bien, los productos de limpieza, les voy a contar una anécdota y es real y no le voy a poner nombre al producto para evitarnos problemas, pero sí que le voy a decir, y lo van a identificar enseguida, que es
el desengrasante de hornos más conocido del mercado. Hará unos 10 años el horno de mi casa se estropeó y yo llamé al técnico y vino el técnico y el técnico le cambió la resistencia al horno. Y cuando terminó de cambiarle la resistencia, el técnico se dirigió a mí y me dijo: señora, usted no utilizará X, lo vamos a llamar X para que nadie se ofenda, usted no utilizará X para limpiar la grasa del horno. Y le dije: no, en mi casa no entra X ni ningún producto químico. Respuesta del técnico: menos mal, porque estamos... La respuesta del técnico fue: menos mal, porque estamos cansados de cambiar las resistencias de los hornos, porque X, igual que limpia la grasa, se carga la resistencia del horno. Y es normal que eso sea así, porque nos están vendiendo productos que nos están diciendo que si yo cojo un trapito y le echo el fli-fli de turno y le paso el trapito y ya está limpio. ¿Qué puede llevar eso? Química, química, química y más química. ¿Vale? Pásame la siguiente, por favor. En Europa se fabrican o se importan más de 140.000 productos químicos sintéticos que no había previamente en la naturaleza. Son los denominados xenobióticos, significa extraños o ajenos a la vida, ajenos a la naturaleza. Son productos que no existían, es decir, productos que han sido creados en el laboratorio por el ser humano. Y a esos productos principalmente es a los que nosotros estamos reaccionando. ¿Y qué pasa con esos productos? Que esos productos, aunque les parezca mentira, se están poniendo en el mercado sin el más elemental principio de precaución. Porque cuando sale un producto al mercado, lo normal sería que ese producto estuviera suficientemente estudiado y se supiera qué puede producir tanto en el medio ambiente como en el ser humano. Pero realmente no se sabe. Y de alguna manera estamos siendo sus conejillos de indias, por decirlo de alguna forma clara y sencilla para que lo entiendan. Muchos de estos productos tienen carácter, como ven ustedes aquí, persistente, bioacumulable, tóxico para los seres vivos y para el medio ambiente. No se eliminan fácilmente, van a persistir en el medio ambiente, van a persistir en el organismo, se van a acumular en el organismo y van a ser tóxicos para el medio y para los seres vivos. Y aquí también me voy a detener un poquito más. Piensen, vamos a ver, en el año 2003 se hizo un estudio sobre los contaminantes en el ser humano. Entonces, ese estudio se realizó en un grupo de eurodiputados y en gente de más de 17 países. Y se encontraron con que en la sangre de esas personas había hasta 76 productos industriales tóxicos. La media por persona de esos 76 productos, la media que cada persona tenía en su sangre llegó a ser de 41 productos. Y muchos de esos productos, o sea, prácticamente en todas las muestras, encontraron productos que habían sido prohibidos desde hacía 20 años. O sea, que llevaban prohibidos 20 años y estaban apareciendo en la sangre de personas de 17 países. Porque son productos que persisten, son productos que se acumulan en el organismo y son productos tóxicos. Los principales productos de este tipo son los pesticidas y
Un buen exponente de los pesticidas es el DDT. Rachel Louise Carson fue una bióloga marina estadounidense que vivió entre 1907 y 1964, y ella observó en los años 50, sobre 1950, en los campos estadounidenses estaban utilizando DDT, y ella vio todos los efectos del DDT en todos los animales de la diversidad ambiental. Y todo lo que vio en aquellos momentos inspiró un libro que publicaría en 1962, que fue Primavera Silenciosa. En este libro ella plasmó muchas cosas. Ella ya pensaba que eran peligrosas esas pequeñas dosis a largo plazo. Estamos hablando de los años 60, o sea, del año 62. Estamos hablando ya del siglo pasado. Y ya en aquel entonces ella pensaba que esos productos se acumulaban en el organismo. Ella ya pensaba que esas pequeñas dosis a largo plazo no eran buenas para los seres vivos. Ella ya pensaba que los límites considerados legales no eran unos límites adecuados de esas sustancias. Ella ya decía en aquella época que el DDT se encontraba hasta en los remotos esquimales del Ártico. Y ella fue, de alguna manera, la persona que dio origen a la moderna ecología. Y de alguna manera, aunque ella no lo vio, no lo llegó a ver porque murió en 1964, pero gracias a la publicación de su libro Primavera Silenciosa, años después se prohibiría el DDT y años después se creó la Agencia Ambiental de Protección Ambiental de Estados Unidos. Ella decía por aquel entonces que habíamos dejado atrás la era de las infecciones y habíamos empezado con la era de los tóxicos. Y realmente es así. Pero no crean que ahora estamos mejor. Estamos hablando, claro, yo me he remitido a los años 50, 60. Pero ¿qué pasa ahora? Es verdad, ya el DDT ya no se utiliza, es uno de los productos prohibidos. A lo largo del tiempo han prohibido muchas otras cosas también, cosas que se han utilizado durante mucho tiempo. Pero ahora tenemos modernos pesticidas con los que pasa prácticamente lo mismo. Tenemos cosas como el glifosato, que hasta no hace mucho se utilizaba en las cunetas como herbicida, y tenemos otros productos semejantes, muchos de ellos ya prohibidos, otros a punto de prohibirse y otros que se prohibirán en el futuro. Porque yo les decía hace un rato, nuestra piel no diferencia lo bueno y lo malo. Nuestra piel no dice, esto como es bueno lo dejo pasar, esto como es malo no lo dejo pasar. Pues todo este tipo de productos en realidad son biocidas, o sea, lo que hacen es matar a un ser vivo. ¿Qué nos hace pensar que lo que puede matar un insecto no nos va a afectar a nosotros? Si es un producto que ha sido creado precisamente para eso, para matar, entre comillas, ¿no? Les quería recordar aquí algo que pasó en el 2011, porque claro, piensan DDT, eso queda ya como muy lejos, pero es que hay otras cosas, o sea, si piensan en una serie de países considerados como, creo recordar que les llamaban la República de la Soja o algo así, que eran Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Creo que eran ese conjunto de países en los que realmente se cultiva soja y se cultiva también principalmente algodón y se utilizan un montón de pesticidas de todo tipo.
están acostumbrados a fumigar esos campos, no les importa que haya una escuela debajo o que haya población debajo, esos campos se fumigan igualmente. Entonces, en el año 2011, en un pequeño pueblo de Paraguay, de solo 400 habitantes, hubo un muerto y 22 intoxicados por uno de estos productos. Hay algo bueno, o sea, de eso que es muy malo, surgió algo bueno. Muy malo porque además se contaminaron los acuíferos, o sea, estaba el agua contaminada, murieron animales, afectó a mucha gente. Pero en agosto, creo recordar que fue en agosto del año pasado, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sí que dio un pequeño toque al Estado de Paraguay por no haber evitado que eso se produjera y por no haber tomado medidas. Entonces es importante que sepan todas estas cosas para que sepan de lo que estamos hablando en estos momentos. Pásame la siguiente, por favor. Como ven ahí, la sensibilidad química múltiple no existía cuando no había productos químicos. ¿Qué hemos dicho hace un momento? Hemos dicho que reaccionamos a los xenobióticos, a los productos sintéticos creados por el hombre, extraños a la naturaleza, ajenos a la vida. Entonces, la sensibilidad química múltiple se ha desarrollado de forma paralela a la industria química. En el momento en que la industria química ha empezado a poner todos esos productos en el mercado, han empezado a aumentar los casos de sensibilidad química múltiple de forma paralela. La siguiente, por favor. Los primeros casos se describieron en 1950. Los describió el alergólogo Zenon Randolph. Él ya en 1950 relacionó los casos de sensibilidad química múltiple con la cantidad de tóxicos ambientales que había en aquel momento. En 1987, el grupo de trabajo dirigido por el doctor Cullen estableció una primera definición de la enfermedad. Y fue posteriormente, en 1989, en una primera conferencia de consenso, cuando se establecieron los criterios diagnósticos, que se modificaron en 1999, en una segunda conferencia de consenso. Los criterios de 1999 son los que son válidos ahora. Se supone que para poder diagnosticar hoy en día una sensibilidad química múltiple hay que cumplir esos criterios. ¿Me pasas, por favor? No pasa nada. Bueno, les decía que en 1999 se adoptaron los criterios internacionales de diagnóstico de sensibilidad química múltiple, que son los que tienen ahí. Para poder diagnosticar la enfermedad, bien, hay que cumplir estos criterios. La condición es crónica, es decir, se mantiene en el tiempo. Perdón. Son reproducibles con la exposición química repetida. Es decir, que una vez que se adquiere, cada vez que nos exponemos a los productos químicos, se van a reproducir esos síntomas. Esto es importante que lo sepan, porque hay gente que piensa que si nos exponemos se va a crear una tolerancia y vamos a estar mejor, y es justo lo contrario. O sea, lo que ocurre es que con cada exposición se agrava la enfermedad. Niveles bajos de exposición ocasionan manifestaciones del síndrome. Dichos niveles son más bajos que los usuales o previamente tolerados.
Efectivamente, vamos a reaccionar a niveles muy bajitos de exposición. De hecho, por debajo de los límites que se consideran. Los síntomas mejoran o se resuelven cuando los incitantes son eliminados. Es decir, que en el momento en que desaparece la exposición, nos vamos a sentir mejor. Las respuestas se presentan a múltiples sustancias sin relación química. Cada vez vamos reaccionando a más y más sustancias. Y los síntomas implican a múltiples sistemas orgánicos. O sea, eso lo veremos ahora, que no está solo implicado un sistema del organismo, están implicados absolutamente todos. Me pasas la siguiente, por favor. La exposición a productos químicos considerados años atrás como seguros pueden ser más perjudiciales de lo que realmente se creía. Porque los niveles legales no son niveles seguros, no son una garantía sanitaria real. Esto es importante que lo sepan, porque le van a decir, no, es que este producto está en el mercado porque esto cumple los límites legales. Sí, hay unos límites legales, pero oigan, ¿quién pone esos límites legales? ¿Quién los pone? La propia industria. O sea, muchas veces los propios fabricantes de esos productos. Y si ustedes o yo queremos ver estos estudios, pues no nos los van a dejar ver. Aparte, no tienen en cuenta lo que les decía desde un principio, el efecto de esas pequeñas dosis a largo plazo. Y tampoco tienen en cuenta ese efecto cóctel, el que esos productos interaccionan entre sí. Pero los productos interaccionan entre sí. Y les voy a poner un ejemplo. Imagínense esta sala. Imagínense que se utilice ozono aquí. Y que después se utilice algún producto de limpieza. Hay productos de limpieza que reaccionan con el ozono y que pueden producir formaldehído, que es tóxico para el organismo. Pero nosotros no sabemos lo que han usado aquí o han dejado de usar. Bueno, hoy sí lo sabemos porque como veníamos nosotros, pues han limpiado de una manera adecuada. Pero a lo que me refiero es a que existen interacciones entre todos esos productos. Y todo eso acaba en nuestro organismo. Entonces, esos límites legales no son unos límites que tengan una garantía sanitaria real. Podemos reaccionar a niveles mucho más bajos. Con la siguiente, por favor. Niveles considerados durante décadas como seguros se han ido rebajando cada vez más porque se han ido viendo que provocaban problemas. Entonces, unas veces se han rebajado esos límites y otras veces sencillamente se han retirado esos productos del mercado. Otra cosa, la combinación de dos o más productos químicos es impredecible y multiplica el riesgo de desarrollar una sensibilidad química múltiple. Bien, la sensibilidad química múltiple, como les decía al principio, no es una enfermedad rara, es una enfermedad emergente. Su frecuencia no cesa de aumentar en todo el mundo. Es más frecuente en los países industrializados, en las zonas urbanas más contaminadas y sobre todo en las mujeres. Y se estarán preguntando por qué las mujeres. Bien, principalmente porque tienen un mayor porcentaje de grasa corporal que los hombres. Y el problema es que buena parte de los tóxicos y contaminantes ambientales de los que estamos hablando son liposolubles y se acumulan en la grasa. Entonces, de alguna forma, la mujer
es una bioacumuladora química. Pero además en la mujer esto está propiciado también por los estrógenos y por la carencia de hierro que hay por la menstruación en la etapa reproductiva. De manera que los químicos afectan más a las mujeres. Por eso ven que buena parte de los casos de sensibilidad química múltiple se producen en mujeres. Sin embargo, es verdad que cada vez vemos más hombres afectados, que cada vez están llegando más hombres afectados a las asociaciones y que lo que es peor, están llegando niños afectados. Bien. Es una enfermedad además infradiagnosticada y ese es nuestro gran problema, que el propio sistema sanitario desconoce la enfermedad. Entonces muchas veces la gente llega con estos síntomas a sus médicos y dependiendo un poco de los síntomas que desarrollen se les va mandando de especialista en especialista. ¿Desarrollan síntomas en la piel? Pues le mandan al dermatólogo. ¿Desarrollan síntomas respiratorios? Le mandan al neurólogo, al neumólogo. ¿Desarrollan síntomas digestivos? Pues al especialista digestivo. ¿Que desarrollan síntomas neurológicos? Al neurólogo. Pero nadie se para a ver en qué circunstancias se producen esos síntomas, porque si se pararan a ver en qué circunstancias se producen esos síntomas, verían que esos síntomas se producen con las exposiciones químicas y sería relativamente fácil de diagnosticar. ¿Qué está ocurriendo? Que se está perdiendo un tiempo precioso. Y se está perdiendo un tiempo precioso porque lo que no les he dicho en ningún momento es que estamos hablando de una enfermedad que a día de hoy no tiene un tratamiento curativo. ¿Vale? Lo único que podemos hacer es evitar las exposiciones. Pero si ustedes tienen esta enfermedad, pero no saben que la tienen, no pueden evitar esas exposiciones, no las van a evitar. Entonces, la enfermedad se va a seguir agravando, mientras ustedes van de especialista en especialista, sin obtener un diagnóstico claro. Se calcula que se tarda una media de 5 a 10 años en diagnosticar la enfermedad. Son 5 o 10 años que se han perdido. Eso significa que si estaban en un grado 1 de enfermedad, a lo mejor cuando les diagnostican ya están en un grado 3. Y un grado 3 es mucho más problemático que un grado 1 de enfermedad. Pásame la siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son los desencadenantes de una sensibilidad química múltiple? Cualquier producto químico, pero bueno, ahí ven unos cuantos. Los combustibles, disolventes, pinturas, barnices, pesticidas, material de construcción, las colonias, perfumes, desodorantes, productos de limpieza, ambientadores, detergentes, suavizantes. Con respecto a los ambientadores, piensen un poquito. Si ustedes cogen unas rosas de su jardín o simplemente parten un limón por la mitad, ¿cuánto dura ese olor en su casa? Dura poco tiempo, ¿no? Porque es un olor natural. Pero si ustedes ponen un ambientador en su casa, ambientadores que a veces en los mismos envases pone utilizar en lugar bien ventilado. Y yo me pregunto, ¿para qué quiero un ambientador en un lugar bien ventilado? ¿No? Pero ¿quién se lee esa letra pequeña? Y cuanto más tiempo dura esa fragancia, significa que lleva más producto químico. Porque si una rosa dura lo que dura, o un limón cortado por la mitad, ese olor dura lo que dura, si a ustedes le están vendiendo un suavizante que dice que le deja la ropa olorosa 3 semanas, pues piensen ustedes lo que les está vendiendo. Piensen ustedes lo que están comprando.
y piense en los efectos que eso puede tener sobre su salud. Porque realmente, cuanto más dure ese olor, más sustancias químicas va a llevar. Vale, la siguiente. Muchas sensibilidades químicas múltiples se producen en el ámbito laboral. Algunas de las personas afectadas que estamos aquí podemos decírselo porque desgraciadamente nuestra enfermedad se ha producido en ese ámbito. Hace un ratín, antes de empezar, hablaba con unas personas que me contaban el caso de su hija, que también se ha desarrollado en el ámbito laboral. Suele ser por exposición de los trabajadores a fumigaciones en los centros de trabajo, a vertidos, como es mi caso, el vertido de gasoil, a edificios enfermos, a productos químicos diversos. Esto lo vamos a aclarar un poquito. Uno de los casos más conocidos, seguro que ustedes han oído hablar, uno de los casos laborales más conocidos es del Hospital Vallebrón. Hace ya unos años tenían, pues unas hormiguitas por allí, por el laboratorio, y fumigaron. Pues hubo varios trabajadores afectados que desarrollaron sensibilidad química múltiple después de aquello. Pasó lo mismo en un centro de atención primaria de Tarragona, en un hotel de Barcelona. Ha pasado en muchos más sitios. Los edificios enfermos es otro gran problema que tenemos a día de hoy, en el que también se están produciendo muchos casos. Un poco por el tema de la eficiencia energética se están construyendo los edificios sin que se puedan abrir las ventanas. Entonces son edificios en los que el aire recircula, pero son edificios en los que se meten materiales sintéticos. Cuando nosotras hemos entrado a este edificio, sí que hemos estado comentando el tipo de materiales con el que está hecho, ¿no? Muchas veces se utilizan este tipo de materiales sintéticos y en un sitio que está bien ventilado, pues bueno, a lo mejor con un poco de suerte no pasa nada, pero en un centro de trabajo donde la gente se va a pasar 8 horas diarias, 5 días por semana, 365 días del año, va a estar inhalando todo el tiempo los productos orgánicos volátiles que sueltan al medio ambiente los materiales sintéticos de suelos, de todo tipo. El mobiliario muchas veces está hecho también con materiales que no son los adecuados, porque ya no se usan materiales naturales para nada. Todo se mete sintético, que es mucho más fácil, más simple, más sencillo. Supongo que a veces hasta más barato, no lo sé. Pero lo que está claro es que si yo no puedo abrir las ventanas de un edificio, y aquí en Ourense pues tenemos también, por desgracia, casos de edificios públicos en los que no se podían abrir las ventanas, y yo creo que saben perfectamente a qué edificio me refiero, porque le van a abrir las ventanas ahora, después de que hayan surgido casos, porque claro, ¿qué pasa en esos casos? Pasa que los trabajadores se plantan allí a trabajar y empiezan con síntomas respiratorios, empiezan con síntomas oculares, empiezan a tener picor en los ojos, no respiran bien, empiezan a tener problemas en la piel, y no es un trabajador ni dos, a veces son muchos de esos trabajadores. Y eso va a seguir ocurriendo mientras sigan construyendo de esa manera, porque esos productos orgánicos volátiles se están emitiendo al medio ambiente a veces durante años, en un lugar que no tiene ventanas y que no hay ventilación de ningún tipo. Entonces, eso es como es. Y cada vez hay más casos por estas circunstancias. ¿Cuáles son los problemas de los casos laborales? Pues cualquier sensibilidad química múltiple es mala, se produzca como se produzca, pero si encima es un caso laboral
pues hay que luchar con una serie de obstáculos. Las mutuas que se niegan a asumir la asistencia de los accidentes de trabajo y los costes. Es más, te lo califican de enfermedad común, que tiene poco de común, porque es un accidente de trabajo como la copa de un pino. O si quieren, hasta una enfermedad profesional. Luego se lucha con los obstáculos de las empresas, que se niegan a adaptar los puestos de trabajo. Y luego se lucha contra el propio INS, que se niega a dar incapacidades. La siguiente. La causa de la sensibilidad química múltiple a día de hoy, pues bueno, es desconocida. Como les decía antes, el desencadenante es la exposición única o reiterada a uno o más productos químicos, no tiene tratamiento curativo y evitar las exposiciones es la única medida eficaz. Esto hay que tenerlo muy claro. A día de hoy, evitar esas exposiciones es la única medida eficaz. Eso nos va a obligar a modificar los hábitos de nuestra vida diaria, porque lo único que vamos a poder hacer es el control ambiental, entendido como el conjunto de cosas que debemos de hacer para evitar esas exposiciones. Ahora piensen en lo que les decía más al principio de la charla. Les decía, esos productos químicos, ¿dónde nos llegan? A través de los alimentos. Bien, pues parte de ese control ambiental. ¿Qué va a ser ese control ambiental? Pues, por ejemplo, una alimentación que vaya libre de pesticidas, de fungicidas, de acaricidas, de herbicidas, bueno, de todos los cidas que ustedes se imaginen y más, ¿no? Y que vaya libre de todo tipo de conservantes, colorantes, aromatizantes, de esas cosas que se le echan, esos E200 no sé cuántos, E300 no sé cuántos, que cogen ustedes el envase y le dan la vuelta y aparecen todos los E sabidos y por haber, y nadie tiene ni idea de lo que es eso. Pues esa alimentación tendrá que ser una alimentación libre de todas esas cosas, generalmente una alimentación que pueda ser ecológica y de proximidad, evitando, o sea, mejor, de temporada y de proximidad, porque así evitaremos que las cosas tengan que venir pues de fuera, que tienen que venir tratadas para que aguanten más tiempo, porque tienen que tardar en llegar a ese sitio determinado. Nosotros quizás aquí lo tenemos más fácil, porque en Ourense pues, es relativamente fácil encontrar todavía pues, gente que cultive sus propios huertos y que no le eche este tipo de cosas a los alimentos. Pero tendremos que evitar todo eso en los alimentos. Con respecto al agua, pues bueno, tendremos que utilizar algún tipo de filtro. Se pueden utilizar sistemas de depuración por ósmosis inversa, se pueden utilizar decloradores en las duchas. Luego tendremos que tener cuidado con lo que absorbe nuestra piel. ¿Recuerdan lo que les decía? Pues, por ejemplo, la ropa. Tendremos que prescindir de esa ropa sintética y volver a los tejidos naturales, volver al algodón, al lino, a la lana, a todo este tipo de tejidos, que no estén tratados, lógicamente. Con respecto a los productos de limpieza, tendremos que recurrir pues, a productos que no nos afecten. Es que saben una cosa, la pueden limpiar con 4 cosillas de nada, muy sencillas, o sea, con... Tengo que cambiar el micrófono de mano, me lo estoy cansando ya. Vamos a ver, si localizo cómo tengo que ponerlo, para... así me oyen, ¿no? Bueno, vamos a ver. Una casa se limpia con 4 cosas muy sencillas, con bicarbonato, con vinagre, con zumo de limón y con agua oxigenada. Y no necesitan ustedes nada más.
ahí tenían una hojita para coger con unos truquillos, ¿eh? Que de verdad, que no necesitan nada más. Para limpiar la casa no necesitan nada más. Pero es que para su aseo personal tampoco necesitan mucha cosa más, ¿eh? Ni siquiera necesitan comprarse un desodorante, porque el simple bicarbonato, ¿eh? Se echan un poquillo de bicarbonato en la mano, lo humedecen un poco y zas, y ya está, y para todo el día. No necesitan desodorante, tan siquiera, ¿eh? Son cosas muy sencillas, muy simples. Y nuestras abuelas limpiaban sus casas sin necesidad de tener un producto para cada esquina. Bien, luego tendríamos también que evitar la contaminación del aire. Lo que tendríamos es que ventilar adecuadamente las estancias en las que estuviéramos. Aparte, nosotros solemos utilizar purificadores de aire en casa. Y bueno, fuera tendremos que evitar, pues dentro de un orden, la contaminación. Entonces, lo que podemos hacer es evitar todas esas cosas en nuestra vida, hacer ese control ambiental. Yo no les digo que ustedes tengan que ser tan estrictos, pero que sí que pueden ir empezando, porque esta charla hablaba también de cómo prevenir esta situación. Entonces, estamos viendo que todos esos productos se acumulan en nuestro organismo, constituyen nuestra carga química. Cuantos más químicos le pongamos al organismo todos los días, más va aumentando esa carga química hasta que se desarrolla la enfermedad. Entonces, ¿cómo evitarla? ¿Cómo prevenirla? Pues empezando a prescindir de esos productos que realmente vemos que no son necesarios. Porque muchas veces es la propia publicidad, es el marketing de las grandes empresas que intentan convencernos de que para limpiar cada esquina de nuestra casa necesitamos un producto. ¿Desde cuándo? O sea, es que hoy en día para limpiar el horno necesitan X, para limpiar la campana extractora necesitan Y para cualquier otra esquina de la casa necesitan otra cosa distinta. Eso no es verdad. O sea, nos han convencido de que eso es así, pero eso no es así. ¿Vale? Bien, sigamos. La sensibilidad química múltiple provoca unos síntomas. Esos síntomas son diversos, son variables en gravedad, en intensidad, en frecuencia y en duración. Van a implicar a diferentes órganos y sistemas. Y sustancias químicas similares, esto es importante porque sustancias químicas similares pueden originar síntomas diferentes en una misma persona. ¿Vale? Vamos a ver un poquito los síntomas que pueden aparecer. Les decía que están afectados, está afectado todo el organismo. Yo solo le voy a contar parte de los síntomas para no alargarnos demasiado. Puede haber síntomas respiratorios, dificultad respiratoria, tos, generalmente persistente e irritativa, que no te permite respirar, rinitis, afonía. Puede haber síntomas digestivos, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Puede haber síntomas cardiovasculares, dolor en el pecho, que a veces se asemeja a una angina de pecho, es un dolor torácico fuerte, que puede ir acompañado de palpitaciones, de taquicardias, de hipertensión arterial. Puede haber síntomas neurológicos, entre los síntomas neurológicos, dolores de cabeza, convulsiones. Puede haber síntomas cognitivos del tipo de confusión mental, desorientación, alteraciones de memoria, dificultad de concentración. Puede haber también síntomas musculoesqueléticos, dolor en las articulaciones, dolor muscular, debilidad en las piernas y en los brazos. Puede haber síntomas oculares, irritación ocular, enrojecimiento de los ojos, lagrimeo,
sensación de sequedad, puede haber visión borrosa o visión doble en ocasiones, puede haber síntomas en la piel, irritación de la piel, enrojecimiento, eczemas, sequedad, puede haber malestar general, mareos, cansancio, y luego pueden aparecer en ocasiones alteraciones afectivas, pero las alteraciones afectivas aparecen un poco por la incomprensión que genera la enfermedad y por el aislamiento que provoca. Porque no es que no seamos personas sociables, ¿qué más quisiéramos nosotros que poder salir por ahí y hacer la vida que hacíamos antes, la vida que llevábamos antes? Pero eso no es posible. Y a veces no solo no es posible por nosotros, es que no es posible por ustedes, porque para que yo pueda salir a la calle, para que ella pueda salir a la calle, para que ella pueda salir a la calle, dependemos de ustedes. Porque cuando una persona va en una silla de ruedas, si hay barreras arquitectónicas, esa persona no puede pasar por esos sitios. Pero es que si yo salgo a la calle, o cualquiera de ellas sale a la calle, se va a encontrar con barreras químicas. Esas barreras no son tan visibles, porque esas barreras químicas dependen muchas veces de ustedes, de que ustedes se pongan su colonia, su perfume, su desodorante, de que laven su ropa con su detergente, de que le pongan suavizante, y eso va a ser un veneno para nosotras. Entonces, nosotros nos vamos a aislar en casa. ¿Por qué? Porque no podemos salir. Y no nos estamos dando cuenta de que nos afecta a todos. O sea, hoy somos nosotras tres las que estamos afectadas. Mañana puede ser cualquiera de ustedes. Ese es el problema. O sea, que no somos antisociales. Nos encantaría poder hacer muchas cosas. Podríamos hacer más cosas si realmente la sociedad comprendiera que puede ayudarnos, que se pueden crear espacios libres de fragancias, que en los mismos edificios públicos se pueden crear estos espacios. A veces para nosotros hay cosas que para ustedes son muy simples, pero para nosotros no. Yo fui ayer a renovarme el DNI, pero para poder renovar el DNI yo tuve que llamar primero y le tuve que decir claramente: mire, tengo una sensibilidad química múltiple, voy a ir con una mascarilla puesta y necesito que me atiendan lo antes posible y no puedo estar donde haya mucha gente. Y tuve la suerte de que el funcionario que me atendió lo entendió perfectamente y me dijo: pues tiene usted que venir a esta hora, y me fijó una hora en la que no hay prácticamente nadie, y le vamos a renovar el DNI en un momento y se va a poder marchar a casa. Justo llegué, no había nadie, me lo renovaron, me marché para casa, no había nadie. Pero es que tengo que ir por delante diciendo: tengo una sensibilidad química múltiple. Ustedes no van por ahí diciéndole al vecino de al lado: tengo lo que sea, tengo tal enfermedad, ¿no? Pero nosotros tenemos que ir diciendo eso por delante, porque hay sitios a los que no podemos acudir. Y no podemos acudir porque vivimos en una sociedad que nos niega ese derecho. Y por no poder, no podíamos ni siquiera ir al médico, porque ustedes van al médico para mejorar, ustedes van al médico para curarse. Pero nosotros, que no tenemos un tratamiento curativo, cuando estamos mal, muchas veces nos quedamos en nuestra casa y no vamos al médico. Y no vamos al médico, ¿por qué? Porque pisamos el centro de salud o pisamos el complejo hospitalario y nos agravamos y nos ponemos peor. O sea, nosotros no vamos a mejorar, vamos a empeorar allí. Y vamos a empeorar porque muchas veces no se cumplen esas normas y no se hace ese control ambiental. Por suerte, desde el mes de septiembre tenemos
un protocolo en los centros de Sergas para enfermos de sensibilidad química múltiple, pero un protocolo con un pequeño problema. Ese protocolo está mal hecho, tiene dos errores muy importantes que estamos esperando que se corrijan, y ojalá se corrijan pronto, porque si no se corrigen vamos a seguir empeorando cuando llegamos a ese tipo de centros. Entonces nuestra vida se limita y mucho, pero es que su vida se puede limitar mañana de la misma manera que la nuestra. Entonces es conveniente que aprendan a prevenir estas situaciones, que aprendan a disminuir el uso de esos químicos en su vida, porque muchas veces son innecesarios y se pueden sustituir por alternativas mucho más saludables. Pásame a la siguiente. Es importante que sepan que durante la evolución de la enfermedad se produce el denominado fenómeno de spreading o de propagación. ¿Qué significa esto? Significa que hay un aumento del número de sustancias a las que reaccionamos, estructuralmente no relacionadas entre sí, ante las que la persona reacciona con un aumento progresivo de los síntomas y de su intensidad. Para que me entiendan, yo les decía al principio que en mi caso fue un caso laboral producido por un vertido de gasoil. Para que comprendan este concepto, podrían pensar, bueno, pues esta persona, si el gasoil es lo que le ha producido el problema, pues se va a poner mal y va a desarrollar síntomas cada vez que contacte con el gasoil. Ah, pero no es solo con el gasoil. Es que al poco tiempo, inmediatamente, las colonias, los perfumes, los desinfectantes que se utilizaban en el centro, los productos de limpieza, van aumentando progresivamente y cada vez nos vamos sensibilizando más y a más productos, con lo cual la enfermedad se va agravando, se va multiplicando esos síntomas, cada vez van siendo más frecuentes. Pásame la siguiente. El diagnóstico de la enfermedad se basa en criterios clínicos. ¿Qué significa esto? Que se basa en los síntomas referidos por la persona afectada, pero, y eso es importante, en la historia de exposición química. ¿Qué significa esto? Cuando yo le relataba los síntomas antes, a lo mejor alguno de ustedes pues estaría pensando, ah, pues yo tengo esos síntomas. Pero que tenga esos síntomas no significa que tenga esta enfermedad. O sea, esos síntomas se tienen que producir con cada exposición química. ¿De acuerdo? Son el desarrollo de esos síntomas, pero en presencia de esa exposición química. No hay análisis ni pruebas complementarias que permitan confirmar el diagnóstico, pero sí que hay que hacerlas porque hay que descartar otras enfermedades. Y como herramienta de apoyo se utiliza un cuestionario que se llama QESI. El QESI es un cuestionario rápido sobre exposición y sensibilidad que consta de 50 preguntas que están agrupadas en 5 escalas. Va a servir para identificar a los agentes desencadenantes de la enfermedad, los síntomas y cuantificar su gravedad, y además ver las repercusiones que tiene sobre la vida diaria de la persona. Es un cuestionario sencillo, es un cuestionario fiable y específico. Y nosotros siempre hemos luchado porque se instaure en atención primaria, porque lo idóneo sería que los médicos de atención primaria conocieran este cuestionario, pudieran pasarlo a los casos en los que se sospechara la existencia de una sensibilidad química múltiple y con este cuestionario en la mano, esos casos que ya fueran claramente sospechosos de una sensibilidad química múltiple serían pasados ya a otro nivel. Digamos que ya se enviarían al especialista correspondiente para que ya se confirmase definitivamente el diagnóstico. Basado en la puntuación de este cuestionario, se estableció la clasificación Sanosa del Hospital Clínic de Barcelona y se estableció
la clasificación en 4 grados de enfermedad, que van del grado 1, que es el más leve, al grado 4. El grado 4 sería ese en el que la persona tiene que vivir aislada en su casa sin salir, ¿no? Que habrán visto efectivamente en algún momento por televisión, pues casos que viven absolutamente aislados. Existen grados intermedios entre esos 4 grados. Fíjense, porcentajes de población afectada. Hablábamos de que era una enfermedad emergente, de que no era una enfermedad rara. Ven que son porcentajes antiguos. Lo he hecho a posta para que se den cuenta de que si va aumentando, en este momento esas cifras serían mucho mayores. En el 2003, en Canadá, el porcentaje de población afectada era del 3%. Y en el 2005 se hizo un estudio entre enfermeras del país, ¿vale? Porque dentro del sistema sanitario cada vez está habiendo más casos. Y allí, concretamente, en el año 2005 se encontraron con que el 3,6% de las enfermeras del país estaba afectada. En España se consideran las cifras estimadas por los doctores Santiago Nogué y Joaquín Fernández Solá, y ellos piensan que el número de afectados estaría del 0,1 al 5%. Les he puesto ahí que si Ourense tenía en el 2017 105.636 habitantes, el 5% serían 5.281, o sea que estaríamos hablando de la posibilidad de que aquí podría haber hasta 5.000 casos que estarían sin diagnosticar y que realmente no sabrían lo que tienen. De ahí la necesidad de concienciar a los médicos y a la población para evitar la aparición de nuevos casos. Por favor. Esto también es importante. Muchas de las enfermedades existentes hoy en día están relacionadas con nuestros hábitos de vida, con el deterioro y con la contaminación del medio ambiente. Esta es una cifra antigua también, corresponde, creo recordar que al 2013, que también lo he puesto a posta para que vean el tanto por ciento. El 20% de la incidencia total de enfermedades en países industrializados está vinculada a factores medioambientales. Es decir, que son factores que podemos cambiar si cambiamos nuestra forma de vida. Por eso le pongo, la prevención está en nuestra mano, en la mía y en la de ustedes, en la de todos. ¿Qué tenemos que hacer? Sustituir lo dañino por alternativas más saludables, que no nos dañen a nosotros, pero que tampoco dañen al medio ambiente. ¿Me pasas, por favor? Bien, aquí hay dos conceptos importantes, que son el de bioacumulación y el de biomagnificación. ¿Qué significa esto? Bioacumulación significa que las sustancias tóxicas se acumulan y se concentran en los seres vivos. Y biomagnificación, que cuanto más alto está un ser vivo en la pirámide ecológica, mayor va a ser la concentración de tóxicos en su organismo. Es aquello de que el pez grande se come al chico, y el otro al otro, y el otro al otro, y arriba de la pirámide estamos nosotros, que somos los que nos vamos a comer todo eso, y vamos a estar acumulando todos esos tóxicos. O sea que cuanto más arriba se está en la pirámide ecológica, más concentración de tóxicos va a tener el organismo. Los recursos del planeta son limitados. Lo que contaminamos vuelve a nosotros, a través del aire, del agua, de los alimentos. Nos tenemos que concienciar muy bien de esto, porque solo tenemos un planeta y solo tenemos una vida. Y al paso que vamos, nuestra generación, pues bueno, sí que va a vivir, pero las generaciones futuras sí van a poder vivir en este planeta, sí van a tener un planeta en el que vivir. Pasen a la siguiente. No existe el olor a limpio. Les iba a decir, repitan conmigo, no existe el olor a limpio.
todo lo que le dicen huele a limpio, lo que huele es a los productos químicos que le echan. El olor a limpio no existe. Los productos químicos utilizados para conseguir ese olor son perjudiciales para la salud. Variar nuestros hábitos de consumo, que es un poco lo que estamos hablando también en esta charla, va a contribuir a mejorar nuestra salud. Se puede limpiar, como les decía antes, sin ensuciar químicamente, de forma inocua y barata, con bicarbonato, con vinagre, con zumo de limón, con agua oxigenada, con jabón natural. Una casa sana y sin tóxicos es posible y ayuda a reducir la contaminación química. ¿Me pasas la siguiente? Les recuerdo un poco esa parte del principio de la charla, cuando decíamos que los enfermos de SQM somos los centinelas de la vida. Bien, nosotros elegimos la vida. ¿Y ustedes qué eligen? La vida también. En sus manos está, a partir de este momento, yo casi les diría, hoy no, ahora al llegar a casa no, pero si yo estuviera en su lugar, mañana en casa, abriría el armarito y empezaría a mirar los productos que hay en casa. Pero sobre todo que le daría la vuelta así, o sea, cogería, daría la vuelta y miraría a ver esos pictogramas que suelen venir, que suelen decir que ese producto es tóxico y es irritante, ¿sí? Esas cosas que uno no se lee nunca, que son productos que muchas veces tenemos en casa. Bueno, nosotras no tenemos esos productos en casa, ustedes sí. Entonces, esos productos muchas veces son productos que hay que usar con una mascarilla puesta. Pero ustedes no se están poniendo una mascarilla en su casa cuando están usando eso. Entonces, mañana, con calma, abren el armarito, miran los productos que tienen y recuerdan lo que hemos dicho hoy aquí, que se puede limpiar perfectamente con bicarbonato, con vinagre, con zumo de limón, con agua oxigenada. Y para finalizar, quería hacerlo con las palabras de alguien que hubiera querido estar hoy aquí, pero que no ha podido estar, ¿sí? Y ellas saben perfectamente a quién me refiero. Y hubiera querido estar, pero no ha sido posible porque está recién operada, entonces no ha podido venir. Pero ella dijo una vez algo que yo creo que es fundamental. Dijo que la sensibilidad química múltiple era una enfermedad para valientes. Y creo que tiene toda la razón. Es una enfermedad para valientes, porque hay que ser muy valiente para vivir en una sociedad donde a esa persona se la rechaza por llevar una mascarilla, a esa persona se la rechaza por no querer utilizar, o no poder, no es no querer, es no poder utilizar un producto que utilizan los demás. Entonces sí que es cierto que es una enfermedad para valientes. Y yo quiero romper una lanza aquí por esos valientes. Y digo esos valientes, y no esas valientes, aunque ya dijimos que hay más mujeres afectadas, pero ya vemos que cada vez hay más hombres y cada vez hay más niños afectados. Entonces, por todos esos valientes que tienen que luchar cada día, que no pueden salir a la calle, y no pueden salir a la calle porque las otras personas utilizan unas cosas que a ellos les hacen daño. Pero recuerden, por favor, que somos los centinelas de la vida por algo, que les estamos avisando, y que ustedes están en el lugar de los mineros, y de la misma manera que aquellos mineros, cuando el canario enfermaba, salían de la mina a tiempo y sobrevivían, nosotros les estamos diciendo que tienen que cambiar sus hábitos de vida, porque si no, les va a pasar lo mismo, y mañana, detrás de la mascarilla, pueden estar ustedes. Muchas gracias.